¿Cómo definirías tú como ser humano a Hitler? Yo diría de Hitler que hay muchos Hitlers. Es imposible el decir Hitler así, porque yo he estudiado para mi libro sí, el último, ¿no? El último que he escrito, que eso no estaba en mi libro de Hitler. He dejado las biografías porque es que los historiadores lo lían todo. Sí, lo lían todo. Lo digo yo que soy historiador. Amigo. He ido a los testimonios. Digo, ¿cuánta gente, la gente que conoció a Hitler, los que estuvieron con él, los que compartieron momentos, ¿dónde están sus testimonios? Son estos. Y creo que he leído prácticamente todos. Alguno habrá por ahí más, pero yo creo que he leído todos. Entonces, esos son los que te dicen cómo era el auténtico Hitler. Los historiadores de la interpretación geoeconómica de no sé qué. No. Vamos a los que lo conocieron. Entonces, mi conclusión, incluso los que lo conocieron, dice, es que era todo a la vez. Es decir, podía ser eso. Un genocida, un loco, alguien que no respetaba la vida humana, que no... Todo lo que quieras. Pero luego, aparte, como se transfigura, podía ser una persona pues, amable, simpática, e incluso con una especie de sentido de la justicia para sus estándares, que tenía que ser así. Es decir, había leyes o normas que le aplicaban a él y que no podía hacer según qué cosa, pero dice, no puedo hacerlo porque yo lo que exijo a los demás me lo tengo que aplicar a mí. Entonces es desconcertante todo. Ves una cosa y luego ves la contraria y es porque hay varios Hitlers o muchos Hitlers, ¿sabes? Y entonces pues es imposible, digamos, calificar exactamente al personaje, ¿no? Entonces, claro, de ahí viene la dificultad, porque, claro, puedes decir, sacar un rasgo positivo, por así decirlo, claro. Pero claro, no compensa todo lo negativo, pero está ahí. Entonces, ¿cómo lo analizas? Es muy complejo, muy difícil, muy difícil. Claro, no era alguien que se levantara, matara a 12 personas, luego, ¿no? Tendría sus momentos normales, sus momentos de tranquilidad, Lo que he visto que era digamos, muy humano en el sentido que nosotros lo vemos. La imagen que tenemos de él es la que tiene los mítines, gritando, tal, sus decisiones, siempre con el uniforme. Tenemos esa imagen. Pues resulta que, buceando en su vida, tuvo un montón de momentos de debilidad, de miedo, de fracasos personales, de todo lo que tenemos todos. Es decir, de esos momentos y fases en la que tienes inseguridad en ti mismo, y todo eso lo tenía. Es decir, que ves que hay un ser humano, que en mi libro pongo un oxímoron, ¿no? El Hitler humano, ¿no? Y te das cuenta de eso. Y dices, ¿cómo es posible? Hay un ejemplo que a mí me parece, hombre, es que increíble. ¿Sabes? Su madre murió cuando era un chaval y bueno, murió de cáncer de pecho y eso a él le marcó muchísimo, ¿no? Incluso él tenía la foto de su madre, la acompañaba a lo largo de su vida, hasta cuando estaba en el búnker tenía la foto de su madre. Entonces tenía siempre la figura materna, la tenía ahí. Entonces en el año 23 él vivía en una habitación y tal, entonces hacía sus cosas y escribió un poema a las madres ancianas. Y lees el poema y dices, entonces te dice que a tu madre anciana pues tienes que ayudarla, tienes que estar por ella, que cuando tú le digas una cosa y no te entienda, no la trates mal, sino que has de tener paciencia y repetírselo, porque habrá un día que de su boca ya no diga nada y tal. Y te lees el poema y dices, vaya, y luego dices, autor Adolf Hitler. Vamos, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Y entonces... Claro, y es todo contradictorio, ¿no? Sería un ejemplo. Entonces es muy difícil analizarlo. Un ejemplo, dice, bueno, ¿cómo puedes empatizar? Cotidiano, podríamos decir. ¿Cómo puedes empatizar con esta persona? Pero luego tiene otras cosas que muy curiosa. Bueno, lo voy a decir porque bueno, sé curiosa o cómo decirlo. Que es, digamos, que Hitler luchó contra la violencia de género, ¿no? Esto ahora queda como una barbaridad. Pero todas sus exes suicidaban. O sea, quizás se tendría que haber aplicado el cuento, ¿eh? Pues resulta, tú fíjate, el sentido de la justicia que tenía, es que claro, es todo contradictorio. Resulta que no sé si era marzo de Minutos 42, él estaba leyendo el periódico tranquilamente y entonces ve que había un hombre que había matado a su mujer, además ensañándose, un crimen horrible, y que el jurado lo había condenado a solo 5 años de cárcel, ¿vale? Y le dice, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser? Este hombre lo tienen que condenar a muerte. Esto no puede ser así. Entonces llama al ministro de Justicia, dice, oye, lo tienen que volver a juzgar y condenarlo a muerte. El ministro de Justicia dice, a ver, esto no se puede hacer. El juez ha hablado y es esto. Dice, no.
se pone en contacto con el siguiente, con un subsecretario que era más nazi. Dice, sí, tranquilo, mi Führer. Cogen a este hombre y sí, lo juzgan de nuevo, lo condenan a muerte y lo guillotinan. Y ahí Hitler dice, vale, ya se ha hecho justicia. Y dices, bueno, ¿cómo encajas esto? Claro, con un genocida. Con un genocida y alguien que ordena exterminar gente. Y luego resulta que ahí tiene un sentido peculiar de la justicia. Y te quedas muy parado. O sea, ¿tú que lo has investigado mucho? Claro, eso a lo mejor sería más un psiquiatra y tal, pero tú veías, ¿crees que es un psicópata? O sea, ¿crees que tenía alguna enfermedad mental? Buena pregunta. O algún trastorno seguro. O sea, buena pregunta. Pero, ¿crees que llegaba a la enfermedad mental? Que un psicopatía no lo es, una enfermedad. Pero ya me entiendes. ¿Había algo ahí más allá de ambición o maldad? Mira, hay una estadística muy curiosa que se hizo con los presidentes norteamericanos solo hasta Nixon. Fue posterior, ha sido hace poco, pero se ve que solo han cogido hasta Nixon. Se ve que el 48% de los presidentes americanos han mostrado síntomas de trastorno mental. Es decir, ya ves que un líder político, y si haces un poco de barrido del panorama actual, yo creo que podrá el 87,3%. Podrá uno ver ahí, es decir, que ya de por sí el que tiene el poder parece que dentro del espectro, podríamos decir, de la normalidad a la locura, tienes que estar un poquito en una parte, ¿no? Es decir, que ya nos entendemos, que tienes que tener pues de una determinada manera. Entonces yo creo que Hitler, pues sí, dentro de ese espectro, pues podemos decir que normal no era, eso está claro. Entonces nos vamos, digamos, hacia la parte de la locura, el trastorno, hacia donde quieras. ¿Hasta qué grado? No lo sé. ¿Trastorno mental? Pues no lo sé. Los americanos pues hicieron un estudio psiquiátrico, digamos, con las pistas que tenían, y bueno, daba la sensación que sí, que ellos veían que había ahí un tipo de trastorno mental. Incluso un psiquiatra americano ya en el año 42 dijo que Hitler acabaría suicidándose en su búnker. Eso ya en el año 42, acertó de pleno. Y entonces, claro, si podemos decir que está loco, hombre, depende de lo que entendamos por loco, pero trastorno mental, yo creo que sí que había momentos que digamos que podemos en ese espectro puede ir hacia, digamos, el trastorno mental puro, la locura, como quieras llamarlo. Yo creo que sí, claro. Si tuvieras, ya para terminar, que definir con una frase el legado que deja Hitler en el mundo, ¿cuál sería? Hombre, el legado es un aviso de lo que, si nos despistamos, a lo que se puede llegar. O sea, ¿crees que el peligro del nazismo, no como nazismo, pero en general, es aplicable a casi cualquier momento histórico? Yo creo que sí. Ese populismo, nacionalismo. Yo creo que sí. No tanto el nazismo, porque hoy día nadie se reivindica. Pero quiero decir que debemos de tener mucho cuidado, digamos, ese sentido totalitario del Estado, de la sociedad, esa uniformidad del pensamiento, hasta dónde puede llegar. Y sobre todo eso que he dicho, que vengo diciendo, ¿no? Esa radicalidad progresiva. No te das cuenta, ¿no? No te das cuenta. Entonces nosotros vemos cosas que no nos gustan. Y dice, bueno, como solo es eso, pues esto no va a llegar a más. Pero puede haber un momento en el que ya, digamos, ya de aquí ya no hay camino atrás. Entonces yo creo que es sobre todo un aviso de lo que puede pasar si no tenemos cuidado con lo que estamos haciendo. Podemos decir una especie de vacuna de lo que puede ser.